Bienvenidos a un nuevo video sobre programación en R enfocado a la ingeniería petrolera. En esta ocasión vamos a ver lo que son la definición de funciones. Aparte del gran número o inmenso número de funciones que disponemos de R y de las funciones que disponemos de todos los paquetes que están disponibles para este lenguaje, R nos permite o nos ofrece la posibilidad de definir funciones a la medida, el cual nos permite eliminar repeticiones en nuestro código en el caso que tengamos un código muy amplio o estemos haciendo alguna aplicación, ¿sí? Nos ayuda a evitar errores, pues, ya que pues, vamos a estar evitando copiar y pegar en los casos que necesitemos ciertas líneas o bloque de código, y nos permite reusar y compartir nuestro código de una manera más eficiente. En ocasiones, ya que tenemos un número de funciones relacionadas unas con otras o de algún tema en general, hasta nos podría permitir el generar o desarrollar paquetes que después podemos compartir de manera global, ¿no? Entonces, la sintaxis básica para definir una función es la que vemos aquí. Tenemos lo que es el nombre de la función, el operador de asignación, ¿sí? Aquí, pues ahora sí que la palabra function nos va a indicar que estamos definiendo una función, y entre paréntesis van a ir los argumentos o los datos de entrada que va a necesitar la función para funcionar. Y ya después vamos a tener lo que es dentro de los corchetes, todo lo que vamos a hacer dentro de nuestra función, todas las sentencias o comandos que vamos a definir. Aquí en ocasiones se usa lo que es la función return para especificar qué valor va a regresar nuestra función dentro de todas las variables que se pueden ir definiendo dentro de la misma función. Hay una forma en el caso que uno de los argumentos eh, pueda tener o se pueda definir un valor predeterminado, nos permite hacerlo mediante el siguiente comando. Si vemos aquí, la estructura es la misma, simplemente que si a uno de los argumentos o parámetros de entrada de la función se le puede definir un valor predeterminado, se le asigna con el símbolo, con el operador igual. De esta forma, si nosotros no lo definimos al momento de utilizar la función, no se lo damos a la función como dato de entrada, la función al ejecutarse va a usar este valor predeterminado para realizar la operación. Esto es bastante útil en el caso de que tengamos, por ejemplo, pues, alguna variable o según un argumento lógico, ¿sí? Que nos funcionaría eh, si es falso o verdadero. Entonces, en este caso, lo podemos definir como verdadero de manera predeterminada, pero en el caso en el que el usuario decida cambiarlo a falso, pues no habría problema y se ejecutaría de alguna forma dentro de la función a alguna estructura condicionante, ¿sí? Para entender mejor, lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a definir una función que nos va a permitir calcular la relación gas disuelto aceite o el RS a partir de la correlación de Vázquez y Bex. Para definir esta función vamos a hacer uso de lo que son estructuras condicionales, porque aquí va a depender los coeficientes del valor de la gravedad API del aceite, pero ahorita lo vamos a definir bien en el código. Entonces, con esta función que vamos a generar, nos va a permitir calcular este valor, esta propiedad del aceite, de una manera más rápida e eficiente. Vamos al código. Bueno, como les comenté, vamos a generar una función donde vamos a calcular, a usar la correlación de Vázquez y Bex. Primero vamos a identificar cuáles serían los argumentos de nuestra función, en este caso los datos de entrada. Y aquí podemos ver que necesitamos lo que es la gravedad específica del gas, ¿sí? Que de hecho aquí lo tenemos, que es esto van a ser nuestros datos de ejemplo.
la gravedad específica del gas, la gravedad API del aceite, la temperatura, eh, en Rankine, la presión en PSI y lo que son nuestras condiciones de separado. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, vamos a poner un nombre a nuestra función. Vamos a llamarle rs-Vázquez. Vázquez y Bex. Vamos a ponerle aquí VB. ¿Sí? Sabemos que es Vázquez y Bex. El operador asignación. Definimos que es una función con la palabra function. Y aquí que dijimos que son, tenemos lo que es la gravedad pi del aceite, lo vamos a definir como GO, la gravedad relativa del gas como GG, la presión como P, la temperatura, vamos a ponerle temp, la presión de separador y la temperatura de separador. Entonces corchetes, y dentro de esos corchetes va a ir toda la definición de nuestra correlación. Esta correlación ya la desarrollamos un poco más a detalle en el video de estructuras condicionales. Los invito a verlo si gustan conocer un poco más de estas estructuras y si gustan ver el desarrollo completo de esta correlación. En este caso, para explicar un poco mejor lo que en lo que nos estamos enfocando, que es la definición de las funciones, voy a copiar todo lo que corresponde al desarrollo de la correlación. Y aquí lo que tenemos, aquí comparando con lo que se tiene, tenemos, bueno, aquí me faltó por último, este de por acá. Sí, vamos a borrar este factor de conversión de aquí. Y este va a ser temp. Si vemos aquí, tenemos como primer paso lo que es el cálculo de la gravedad específica corregida del gas. Y poner aquí bien sus espacios. ¿Sí? En el caso de que estos dos valores sean 0, que es lo que vemos aquí, o que no los tengamos, o bueno, en el caso de que sean diferentes a 0, vamos a calcular la gravedad específica corregida del gas. Si no los tenemos, o son 0 en este caso, vamos a usar el valor de entrada como lo tenemos. Y aquí también tenemos para definir los coeficientes. Si la gravedad API del aceite es menor o igual a 30, tomaríamos estos coeficientes, y si es mayor, esos coeficientes. Por último, tenemos como tal la correlación, ¿no? Como resultado del RS. Entonces, en este caso, vamos a usar la función return para regresar específicamente lo que es el RS. Esto es recomendable porque, como ven, se definieron varias variables dentro de la misma función, y para asegurar que estamos regresando el valor que queremos, pues definimos con la función return qué valor va a regresando la función. Entonces, si ven, ya está definido. Tenemos los argumentos, ¿sí? Si ven, todos los argumentos están dentro de la función. Bueno, aquí se me fue este sep, ¿sí? No vamos a tener un error. Si ven, bueno, ahí se activa cuando le doy la selección, ¿no? Temperatura, presión, G y GO. ¿Sí? Entonces, para poder usarla, la necesitamos definir y que esté dentro de nuestro ambiente de trabajo. Entonces le damos control enter o ejecutamos todo lo que es la función, y si vemos en nuestra ventana de variables nos aparece esta que definimos nosotros, rs Vázquez y Bex, nos aparece como función, ¿sí? Entonces aquí, aparte de las variables numéricas o data frames que tengamos, nos van a aparecer igual las funciones definidas.
Y con esto ya podemos usar nuestra función. Para ello es como cualquier función que hemos usado en R, como por ejemplo sacar media, mediano o cualquier otra parámetro. Simplemente definimos una variable a la cual se le va a asignar el valor que nos va a regresar la función, en este caso rs, que va a ser nuestra relación. Copiamos el nombre de la función y si ven aquí, cuando le demos paréntesis, nos van a aparecer los parámetros que nos está pidiendo, ¿sí? Que necesita la función para funcionar. Entonces, en este caso, tenemos aquí pues, algunos valores de ejemplo. Ponemos 37.9, que es la gravedad pi del aceite, 0.804, 580. Bueno, si regresamos aquí, primero va la temperatura, que sería 22.480 psi, temperatura 580 Rankine, presión de separador sería 100 y temperatura de separador 60 grados Fahrenheit, que es lo que vemos aquí, ¿sí? Temperatura es el último. Y con esto ejecutamos esta línea y ya tenemos nuestro valor de RS. Imprimimos o simplemente le damos RS, cualquiera de las dos formas obtenemos los resultados y ya tenemos nuestro valor de relación gas disuelto aceite, esto en unidades de pies cúbicos estándar sobre barriles estándar, ¿sí? Entonces, en el caso de que, si ven aquí, el ejemplo nos está dando las condiciones de separador, pero supongamos que esas variables no siempre las vamos a tener. Entonces, podemos definir estos dos argumentos como predeterminados, con un valor predeterminado de 0, y en el caso de que no los tengamos y que no se los asignemos aquí, va a tomar este valor de 0 y por lo tanto cuando venga a esta condición, a este if, y estos valores sean igual a 0, no va a calcular este valor de gravedad específica del gas corregido, sino va a tomar el valor que estamos usando como dato de entrada. Entonces vamos a probar, tenemos que volver a ejecutar este bloque de código para redefinir la función, ¿sí? Y si ahora ponemos aquí rs sin condiciones de separador, simplemente así nada más para que sea diferente, tenemos rs, nuestro valor de la función, paréntesis, y si ven aquí ya nos aparece los argumentos y estos dos ya nos está diciendo que tienen un valor predeterminado de 0. Es decir, que no es necesario que los introduzcamos. Entonces, podemos introducir estos 4 valores del ejemplo anterior y ejecutarlo y no nos va a causar ningún error, ¿sí? Sin problema, ¿sí? Si bien el resultado es muy similar, simplemente porque no se realiza esa corrección. En el caso de que no introduzcamos un argumento que no está definido como predeterminado, ahí sí la función nos va a generar un error. Si ven, el argumento temp, que es el que no introdujimos, el último aquí, el cuarto, temperatura, pues no lo encuentra, ¿no? Y no está predeterminado o no tiene un valor default. Entonces sí, ahí sí es necesario. Todos los valores que no estén con un valor predeterminado sí son necesarios introducirlos para el funcionamiento de la función. Bueno, espero les haya quedado claro cómo definir una función en R. Nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse para tener más contenido sobre programación en R enfocado a la ingeniería petrolera. Hasta luego.